Bueno, pues yo soy Erika Esther Cadena Moreno. Yo les voy a dar el tema del capítulo 3 del discurso del método de René Descartes. Antes de empezar, me gustaría retomar de forma muy breve todo lo que fue el capítulo 1 y el capítulo 2 de este método. En el capítulo 1, René Descartes menciona que pues hay algo que nos diferencia de los animales, esto es la razón. El uso de la razón hace que nosotros como seres humanos podamos tomar diferentes decisiones, que podemos tomar rumbos sobre algunas situaciones en las que no sepamos qué hacer, siempre a través de la duda. René Descartes menciona que todo lo que él aprendió en la escuela, en una de las escuelas más famosas de Francia, que pues prácticamente no le servía de nada y esas ideas principales las tenía que desechar. Él dice en su capítulo primero que él no tiene como propósito de enseñar a la gente un método, sino que él quería explicar lo que le había funcionado a él. Ajá. Pero pues que realmente no pretendía pues generar como literal un método, ¿no? Ya en el capítulo 2 es específicamente el capítulo donde se menciona pues prácticamente todos los pasos del método. Como vemos en la diapositiva, el método de Descartes se componía de 4 pasos. Uno era pues la evidencia, otro era el análisis, el tercer paso era la síntesis y el cuarto punto la enumeración. El punto 1 de la evidencia menciona que pues no podíamos aceptar nada como verdadero más que aquello que se nos presentara de forma clara y distinta. Esto era lo que él mencionaba como la evidencia. Entonces se presentaba de forma distinta, pues nosotros podíamos tomarlo como un punto de partida. El paso número 2, que es el análisis, Descartes mencionaba que era dividir el problema o lo que estábamos estudiando o que queríamos alcanzar en diferentes partes. Al tenerlo en diferentes partes es más comprensible el panorama. Entonces ya lo tenemos dividido en diferentes partes y es lo que vamos a estar analizando. La parte número 3 de síntesis, pues es ordenar cada una de estas partes que ya dividimos de lo más simple a lo más complejo. De esta forma, pues podemos hacer una mayor comprensión de cada una de estas partes y poder llegar a una conclusión. Y la enumeración es pues enumerar cada una de estas partes de acuerdo al nivel de complejidad en el cual nosotros decidimos pues archivarlo o enumerarlos, y pues esa enumeración va a hacer que nosotros le revisemos el número de veces que sea necesario para poder tomar una decisión, detectar errores y bueno, finalmente adquirir el conocimiento. En relación a lo que vimos en las clases pasadas, esto es muy importante porque Descartes menciona que algo siempre va a surgir a partir de la duda. No podemos obtener conocimiento si no existe una duda. Él menciona que aunque dudemos una sola vez en la vida, ya con eso podemos empezar a generar conocimiento. Descartes menciona que la única verdad indudable es que una persona existe. Él mencionó que si una persona tiene dudas significa que está pensando, y si está pensando existe. De ahí surge la frase de René donde menciona que pienso, luego existo. Entonces a esto se refería. También una verdad indudable era que para él Dios existía, Dios era lo infinito. De aquí surge lo que René Descartes menciona como las ideas. Él menciona o clasifica las ideas en 3 partes: las ideas innatas, las ideas facticias y las ideas adventicias. Las ideas innatas pues son con las que uno nace. Entonces él menciona que la idea de Dios, de lo infinito, es una idea innata. Una idea adventicia es algo
creado algo, bueno, no creado, sino ya algo de afuera, una imagen que tenemos de afuera. Por ejemplo, la idea de un árbol, la idea de un perrito, la idea de un caballo. Y las ideas facticias son la unión de varias ideas que a lo mejor son producto de nuestra imaginación, como fábulas, animales mitológicos, minotauros, sirenas, unicornios, todo eso. Entonces, la única verdad de todo eso es que Dios existe. Es otra verdad indudable. Entonces, ahorita podemos mencionar dos verdades eh, indudables que Descartes mencionaba. Una era, pues, que si uno duda, piensa y existe. Y la otra es que Dios es infinito, que existe y que es el creador de todo. Bueno, ahora sí vamos a empezar eh, con el capítulo 3 propiamente. Vamos a mirar las diapositivas. Aquí vemos que en el capítulo 3 surge porque él menciona que pues una persona cuando está en duda utiliza la razón para poder eh, resolver esa misma duda. Entonces, cuando una persona tiene dudas, él no se refiere a, por ejemplo, el uso de la razón, resolver la duda con el método socrático a través de muchas preguntas, una tras otra, que te haga la reflexión. No, él menciona, tú tienes tu duda y tienes que seguir el método, dividir esa duda en partes, revisarla, luego tomar una decisión. Pero ¿qué pasa en el transcurso del tiempo en el que una persona tiene esa duda y la resuelve? Porque no es un proceso que pase de un momento a otro, sino que como involucra el razonamiento, por de ahí que a René Descartes se le conozca como el padre del raciocinio, sino que es un proceso de razonamiento el cual toma tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo? Pues se forma la moral. Él da un ejemplo. Menciona que si una persona destruye una casa, manda a demolerla, pues no es una persona que se va a quedar a dormir en la calle, sino que él eh, busca una morada temporal. Él menciona que la moral es eso, es una morada provisional que nosotros como seres humanos tenemos en el transcurso de estar tomando las decisiones. Uh-huh. Entonces, como vemos en la imagen, la persona demuele la casa, tiene donde dormir y es una moral provisional. Descartes habla sobre 3 a 4 premisas para llevar a cabo esta moral y así lo dice en el texto. 3 o 4 máximas de las que él quiere hacernos partícipes. Entonces vamos a verlas. La primera dice la diapositiva, seguir leyes y costumbres del país, conservando la religión en la que es instruido desde niño. ¿Qué quiere decir esto, René Descartes? Pues que tenía que seguir las leyes, las costumbres que tiene la gente al país donde él llegara o de su propio país si estaba viviendo ahí. Esto porque él menciona que después de escribir el método se fue a viajar durante 9 años. Entonces, pues estuvo conviviendo con gente de diferentes costumbres, diferentes países, y pues hay que tratar de seguir estas leyes y costumbres. Menciona que esto es, aunque las leyes no estén totalmente racionalizadas, él tiene que seguirlas. También menciona que aparte de seguir las leyes, una de las cosas que podemos hacer es escuchar y seguir las opiniones de las personas de esos lugares, siempre y cuando no sean muy radicales esos pensamientos. ¿A qué me refiero? A que si todas las personas son muy radicales de sí, 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 todo sí o todo no, es cuando debemos dudar. En cambio, cuando la persona es sensata, puede dar diferentes puntos de vista y entonces a esas personas es a las que hay que escuchar. Menciona que una de las formas más importantes de ver cómo una persona piensa no es precisamente escuchándola hablar, sino viéndola cómo se comporta. Entonces, para él era más importante ver cómo se estaba comportando esta persona que lo que estaba diciendo. Bueno,
Esa es la primera premisa. La segunda premisa dice, ser en mis acciones lo más firme y resuelto que pudiera y seguir tan constantemente en las más dudosas opiniones una vez determinado a ellas como si fueran segurísimas. Aquí, ¿qué quiere decir? Pues que nosotros como persona debemos seguir opiniones, aunque sean dudosas, como si fueran verdaderas, porque a lo mejor es lo único que tenemos. Para explicar esto, me gustaría que viéramos la imagen que puse en la diapositiva, es una persona perdida en el bosque. René Descartes menciona que si uno se pierde en el bosque puede tener muchas dudas de hacia dónde dirigirse, pero va a escoger la duda que más probablemente lo va a llevar a encontrar el camino pues de regreso a casa. Descartes menciona que no es lo ideal que uno esté tomando o cambiando de decisiones, de opiniones. Por ejemplo, yo opino que me voy a ir hacia el norte y luego la pienso bien y me desvío hacia el este, hacia el oeste o tomar alguna otra desviación y voy a estar caminando en círculos. Entonces dice René Descartes que eso no debe de ser. Tú debes tomar tu decisión, si vas a ir hacia el norte, pues ir siempre hacia el norte. Dice que de cualquier forma una duda errónea, que sea lo más probable que, o sea, que tú pienses que esa duda te va a llevar a la solución o regreso a casa, puede ser que sí o puede ser que no, pero que te va a llevar a alguna parte, vas a encontrar algo. En cambio, si estás cambiando una decisión, dudas de esa, dudas de otra, vas a estar en círculos y nunca vas a encontrar la solución. Entonces, por eso él menciona, debes seguir tus acciones y tus opiniones, aunque sean dudosas, y seguirlas como si fueran segurísimas, porque de otra forma uno va a dudar y se va a equivocar. Entonces, pues eso es lo que dice esta segunda premisa. La tercera premisa es muy interesante. Menciona, procurar siempre vencerme a mí mismo antes que la fortuna y alterar mis deseos antes que el orden del mundo. Y generalmente acostumbrarme a creer que nada hay que esté enteramente en nuestro poder, sino en nuestros propios pensamientos. De suerte que después de haber obrado lo mejor que hemos podido en lo tocante a las cosas exteriores, todo lo que falla en el éxito es para nosotros absolutamente imposible. Aquí Descartes menciona pues prácticamente que tengamos autodominio, es decir, que antepongamos nuestros deseos antes de anteponerlos del mundo, es decir, nosotros debemos cambiar nuestros propios deseos antes de pensar en cambiar el orden del mundo. Esto no es posible. Ajá. Esto por eso se conoce como autodominio y pues habla prácticamente de limitar nuestros deseos. Aquí para poder comprender bien esto puse a la imagen de Aladino con el genio. Él tenía que limitar sus deseos. Únicamente la persona que limita sus deseos es una persona que va a llegar a ser feliz. Y al limitar deseos no me refiero a que uno diga solamente voy a pedir 3 deseos, no. Me refiero a que la persona tiene que tener deseos de cosas que sean posibles. Si una persona está deseando cosas imposibles, es una persona que va a estar frustrada, que va a tomar malas decisiones, que va a hacer malas inversiones de cosas, de tiempo, de dinero. Y eso es a lo que decía René Descartes, que es a lo que tenemos que huir. Limitar nuestros deseos se refiere entonces a que nosotros podamos desear cosas que sean posibles, sí, posibles. Bueno, la cuarta premisa, que es prácticamente la conclusión de este capítulo, se menciona, así literalmente dice, aplicar el cultivo de la razón y adelantar todo lo posible en el conocimiento de la verdad, según el método que se ha descrito. Esta premisa está muy en relación con la premisa anterior, por eso puse ese dibujo, porque aquí menciona que lo más importante que tenemos que aplicar es el razonamiento, no la pasión. La pasión son esos deseos de cosas imposibles. Entonces, si estamos deseando cosas imposibles, no vamos a poder llegar al conocimiento aunque estemos aplicando el método. El método se basa entonces en el uso de la razón y en la duda.
Si estas dos no se juntan, no vamos a poder llegar a una conclusión ni al conocimiento. Entonces, el razonamiento, el uso de la duda y la metodología que propone Descartes es lo que tenemos que anteponer antes que nuestras pasiones. Y pues finalmente eh, podemos concluir que el método de Descartes nos ayuda a nosotros como seres humanos a adquirir virtudes, y por medio de su método podemos también cultivar el razonamiento, la razón, y adelantar el conocimiento de la verdad. Bueno, entonces eso sería todo y muchas gracias.